Dando continuación al ejercicio, tenemos el tercer método que nos piden utilizar. Acuérdense que el ejercicio es sobre la temperatura de una caldera que se comporta de manera uniforme en un rango de 90 a 100 grados centígrados y que nos pedían hallar los primeros 10 números aleatorios y con ellos la temperatura, el comportamiento de la temperatura de esta caldera mediante una ecuación x sub i igual a 95 más 4RI. Entonces ya habíamos hecho los dos métodos anteriores, el inciso A y el inciso B. El inciso A era del método congruencial cuadrático, el inciso B era el método congruencial aditivo y aquí tenemos el inciso C, que es el método de cuadrado medio. Acuérdense que estos métodos son de generación de números aleatorios. Entonces vamos a comenzar con este método de cuadrado medio. Este método de cuadrado medio solo es necesario determinar la semilla inicial y determinar el número de dígitos que tiene esta semilla inicial. Entonces, tenemos como semilla inicial a 2025 o también 2025. Esta tiene dígitos, tiene 4 dígitos, entonces tenemos d igual a 4. Este método, ¿qué consiste? Consiste en elevar la semilla inicial, o sea, para hallar a x1 o para hallar el primer número aleatorio, lo halla es de la siguiente manera. Lo que hace es elevar al cuadrado la semilla inicial y el resultado que me da escoger los 4 números que estén en el centro. En caso de que el resultado que me dé sea impar, le adiciono un 0 a la izquierda. Y los R son este mismo número que me da como resultado, pero en decimal, es decir, le agrego el 0 punto y escribo el mismo valor de 4 dígitos que me dio en las X. Entonces ya estos ejercicios los había explicado anteriormente, este método, entonces no vamos a profundizar tanto cómo se resuelve, sino que vamos a ensayar como tal las temperaturas para cada uno de esos números aleatorios. Entonces tenemos que, aquí tenemos en esta columna de R sub i, tenemos que estos son los números aleatorios hallados previamente y vamos a hallar las temperaturas para cada uno de esos números aleatorios o de cada una de esas mediciones. Entonces vamos a reemplazar cada uno de esos valores en la ecuación que me estudia el comportamiento de la temperatura en la caldera. Y que esa ecuación es 95 más 4 veces R sub i. Entonces R sub i va a tomar el valor de este primero, después de este, hasta llegar hasta este último valor de 0.6875. Entonces, hallando mi primer R sub i o mi primera medición de la temperatura, va a ser igual a 95.402 grados centígrados. Nuestra segunda medición de la temperatura va a ser igual a 95.048 grados centígrados. Nuestra tercera medición va a ser igual a 95.576 grados centígrados. Nuestra cuarta medición va a ser igual a 97.944. Nuestra quinta medición va a ser igual a 96.667. Nuestra sexta medición va a ser igual a 96.522. Nuestra séptima medición va a ser igual a 96.912. La octava medición va a ser igual a 98.396 grados centígrados. La novena medición va a ser igual a 98.912 grados centígrados. Y la última medición va a ser igual a 97.75 grados centígrados. Acuérdense que esta medición la llamo es reemplazando estos valores de R sub i, cada uno de estos valores, en la ecuación que me estudia el comportamiento. Y así obtengo estas temperaturas. Tenemos 10 temperaturas, 10 mediciones. Entonces, de ellas vamos a hallar nuestra temperatura máxima y la temperatura mínima y a la vez determinar el rango y la variación de estas. Entonces, la temperatura máxima en este caso de las primeras 10 mediciones es 98.912 grados centígrados. Aquí tenemos 98.912 grados centígrados y tenemos que la temperatura mínima de estas mediciones
va a corresponder a 95.048 grados centígrados, que acá transcribo ese resultado. Entonces, ¿cómo determino yo la variación de esa temperatura? A la temperatura máxima le resto la temperatura mínima. Entonces, tenemos que la variación de la temperatura va a ser igual a 3.864 grados centígrados. Entonces, esta va a ser como tal la variación que se va a presentar en las temperaturas de la caldera como tal. Entonces, el rango va a corresponder a mi temperatura mínima hasta mi temperatura máxima. Entonces, el rango en que se va a encontrar la temperatura va a corresponder desde 95.048 grados centígrados hasta 98.912 grados centígrados. Entonces, este es el rango en que se va a encontrar en promedio la temperatura. Entonces, vamos a ver el comportamiento gráficamente de estas 10 mediciones para cada temperatura. Entonces, vamos a tener la gráfica que vamos a observar ahorita. En el eje X están las mediciones, 10 mediciones, y en el eje Y tenemos lo que es las temperaturas para cada una de esas mediciones. Entonces, aquí medición 1, la medición 2, el valor que me da, la medición 3, la temperatura que me dio cada una de esas mediciones, y yo uniendo esos puntos, esas mediciones, voy a tener como esta línea de tendencia. Vemos que se comporta de manera uniforme, con una pequeña variación, y que se encuentran en el rango de 90 a 100 grados centígrados, como lo decía inicialmente el enunciado. Entonces podemos concluir que utilizando el método de cuadrado medio, se puede verificar que la temperatura de la caldera se comporta de manera uniforme en un rango entre. Ahora vamos a comparar cada uno de los resultados para cada uno de los métodos utilizados. Entonces vamos al primer método utilizado, que es el congruencial multicuadrático. Podemos observar aquí, tenemos esta gráfica. Podemos observar el rango que se encuentra entre 95 a 95.258 hasta 99 grados centígrados. Tenemos una variación de 3.40. Consideramos que para el método comercial aditivo tenemos un rango de 95.128 grados centígrados hasta 98.612 grados centígrados, con una variación de 3.484 grados centígrados. Y para el método de cuadrados medio tenemos un rango de 95.048 hasta 98.912 centígrados, con una variación de 3.484 grados centígrados. Entonces podemos concluir que la temperatura de la caldera se comportó de manera uniforme para cada uno de los métodos usados anteriormente. También se apreció que la desviación para cada